Buenos días, hermanos. En esta mañana le doy muchas gracias a Dios porque me permite dirigir este culto que es para nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús y para la honra de Él, guiados por su Espíritu Santo. Vamos a iniciar. Vamos a tener la oración de invocación para dedicar este culto a nuestro Dios. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos prestas y porque nos das la bendición y el privilegio de estar reunidos, Señor, de esta forma, pero estamos, Señor, reunidos bajo el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre y dedicamos, Señor, este culto a ti, rogándote primeramente que perdones nuestros pecados y que podamos, Señor, así presentarnos ante tu presencia, dedicando este culto que, Señor, es para ti. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Vamos a hacer la lectura del llamamiento a la adoración en el Salmo 117 y 2-3 versículos del 118. La palabra de Dios dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jehová, mi Dios, eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Himno número 3, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria, eres digno, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria, eres digno, Señor. Buen día, vamos a hacer una lectura. Es Mateo 1, del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamara a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Vamos a cantar el himno número 223, eleven hoy al Salvador. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Salmo 18, 49.
Vamos a orar por el tema de esta mañana. Dios bendito, te alabamos y glorificamos porque, Padre, reconocemos tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Día a día tú muestras tu gracia para con nosotros, en que a pesar de nuestro pecado no nos has consumido. En este tiempo oramos para poder entender tu palabra y ser edificados en entendimiento por medio de lo que nuestro hermano José nos va a enseñar. Que Él pueda ser guiado por tu Espíritu Santo, Padre, y que las palabras que Él use sean basadas en la autoridad de tu palabra, para que nosotros al escucharlas podamos ser transformados por medio de aquel que revela todo y que transforma nuestros corazones. Oramos por este motivo, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanas. La saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este día para poder y seguir meditando sobre la palabra de Dios, sobre el tema la voluntad de Dios en la historia. Y ya vimos que en la historia del pueblo hebreo era muy importante su historia, es decir, sus raíces, que le llamamos su genealogía. Ya vimos que para ellos era tan importante que cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, se hizo un censo y empezaron a buscar las raíces de todas las personas que estaban regresando a Jerusalén. Y desafortunadamente una familia grande, que dice la Biblia que eran más de 600 personas, no se encontró sus raíces, no se encontró su genealogía, de dónde eran, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus antecesores. Y entonces ellos pensaban que eran sacerdotes y que estaban en el servicio, que aún allá en la cautividad de alguna manera ellos adoraban al Señor y ellos guiaban la adoración al Señor, pero cuando regresan resultó que ellos no eran del pueblo de Dios, entonces fueron excluidos del sacerdocio. De ahí que era muy importante la genealogía, es decir, las raíces de cada quien. Claro que nosotros como cristianos nuestra raíz es Jesucristo. A partir de que creemos en Él, somos hechos hijos de Dios, y entonces a partir de ahí somos sus hijos, todos los cristianos, y ese es, desde el punto de vista cristiano, esa es nuestra genealogía. Venimos de la raíz que es Jesucristo al haber creído en Él. Y ahora en esta ocasión vamos a ver a otro personaje. Ya vimos también que dentro de la genealogía de Jesucristo está Rahab. ¿Recuerdan? Que se llamó la vez pasada Rahab, la voz de la excluida. También esta mujer que no era del pueblo de Dios, precisamente no tenía raíces del pueblo de Dios. Sin embargo, ella por su fe en Dios, en Jehová, ella fue incluida, y aunque era una mujer repudiada, una mujer, como era su oficio, era ramera, entonces pues era odiada sobre todo por las mujeres, y los hombres la buscaban siempre. Entonces, pero esta mujer, por haber ayudado a los espías que iban a ver cómo estaba la ciudad de Jericó para después conquistarla, ella les dio entrada a los espías que mandó Josué, y ella les dijo que creía en ese Dios y que estaba segura de que ellos iban a tomar la ciudad, porque Dios ya se los había prometido y había escuchado de cómo ese Todopoderoso los había ayudado en el camino desde Egipto, cómo habían atravesado el Mar Rojo, cómo habían atravesado el desierto con tantos problemas, cómo Dios los había sostenido durante tanto tiempo. Y entonces ellos temían a ese Dios, y ella creyó en ese Dios solamente por haber escuchado de ese Dios poderoso. Y entonces cuando vino
la invasión de esa ciudad, efectivamente la tomaron los israelitas y Rahab fue salvada, fue protegida por Josué, por sus hombres, y a raíz de ahí ella fue parte del pueblo de Dios. Es decir, ella no era israelita, era gentil, que así se llama a los que no son de Israel. Sin embargo, ella quedó en la historia, y en la historia de la línea de nuestro Señor Jesucristo. Así, por eso Rahab es importante. Y ahora vamos a ver, hermanos, otro personaje, otra mujer, y que el subtema de hoy se llama Ruth, el comienzo de una historia. Y creo que ustedes ya han leído mucho este libro de Ruth, sobre Noemí, esta mujer que juntamente con su esposo decidieron ir a los campos de Moab en virtud de que en Belén ya no había sustento, había una carestía muy grande, y esto fue en el periodo de los jueces, donde dice la Biblia que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y aquí el esposo de Noemí, Elimelec, pues decidió, él, sus hijos con Noemí, irse a los campos de Moab, porque la situación estaba muy difícil para ellos. Y decidieron irse allá porque supuestamente en Moab había sustento para ellos y su familia. Y aquí la Biblia nos dice que ellos tomaron esa decisión y se fueron. Elimelec, Noemí y Malión y Kelión, estos dos hijos, se fueron allá a Moab, a los campos de Moab. Y entonces esta historia es que ahí ellos vivieron tiempo, pero dice que falleció Elimelec y sus dos hijos, se quedó ella con sus dos hijos, luego los dos hijos tomaron esposas de ahí, de ese pueblo, y también siguieron viviendo, pero también fallecieron ellos, y entonces Noemí se quedó sola con sus dos nueras, que eran moabitas. Estos de Moab eran personas que el pueblo de Israel no los quería por sus antecedentes, precisamente por su genealogía. Si recordemos, lo dice la Biblia, que estos personajes de Moab eran descendientes de Lot. ¿Se acuerdan que cuando Jehová destruyó Sodoma y Gomorra, Lot huyó al monte, huyó a una ciudad, y de la ciudad se fue al monte, y ahí estaban, y solamente estaban esas dos hijas, porque recuerdan que cuando iban caminando, que los ángeles los sacaron de Sodoma, la esposa de Lot quiso ver qué era lo que estaba hacia atrás, volteó, dice, y la Biblia dice que se volvió estatua de sal, es decir, ella ya desaparece de la escena y solamente quedan Lot con sus dos hijas. Y entonces ahí se produjo lo que se le llama un incesto, es algo fuera de lo normal, de lo natural, en que las hijas le dieron de beber al padre, a Lot, para poder dormir con él y tener descendencia. Y así lo hizo la mayor, la emborracharon y entonces durmió con él, y después también lo hizo la otra hija, y las dos concibieron un hijo. Y de este incesto viene a nacer Moab. Entonces Moab es descendiente de Lot, pero es de un incesto. Entonces toda esta historia la sabían los israelitas, la conocían, y entonces eran odiados los de Moab por su raíz, por su descendencia. Entonces, por eso es que era un pueblo que odiaban los israelitas, y los de Moab también odiaban a los israelitas. Sin embargo, aquí vemos que en el caso de Noemí,
al haberse quedado sola, solamente con sus dos nueras, dijo ella, pues ¿qué vamos a hacer? Yo mejor me regreso. Ella también escuchó que en Belén ya había pan, es decir, dice ahí la Biblia que el Señor había visitado a Belén, que Dios había visitado y que ya tenían pan. Entonces Noemí decidió regresar a su pueblo y salir de los campos de Moab y regresar a Belén. Pero ya ella viuda con sus dos nueras dijo, pues yo me tengo que ir. Y sus nueras la iban siguiendo. Y ella les dijo, no me sigan porque yo ya no tengo más hijos que darles. Y ni modo que se queden solteras para siempre. Y si se van conmigo, pues mejor regresen. Y le dicen a ella, les dicen a mí, regresen a su pueblo, a sus dioses, les dice, regresen. Y porque yo me regreso. Ustedes quédense en la casa, ahí en Moab con sus padres. Entonces dice la Biblia que una de ellas, Orfa, sí, finalmente dijo, bueno, yo sí me regreso, y la besó y se regresó. Pero Noemí, como es la historia que todos conocemos, decidió irse con su suegra, irse con Noemí. Y recuerden las palabras que ya las famosas que dice, no me pidas que te deje, he tomado la decisión de que a partir de ahora tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde tú fueres yo iré, y solo la muerte nos podrá separar a ti y a mí. Ese es en resumen lo que dijo Noemí. Y hay algo muy interesante que le dice, tu Dios será mi Dios. Es decir, esta mujer moabita estaba decidida a formar parte del pueblo de Dios y quería hacerlo juntamente con Noemí, y ella renunció a sus dioses, renunció a su tierra para formar parte del pueblo de Dios. Y según la historia, ustedes recuerdan que volvieron, y cuando llegaron allá a Belén, pues todos la recibían, Noemí, y ella decía, no me llamen Noemí porque no soy Noemí, porque Noemí quiere decir placentera. Mejor llámenme Mara, porque Mara quiere decir amargura, porque decía ella que el Señor la había desamparado y que el Señor la había afligido y que el Señor pues la tenía en esas circunstancias terribles de haber quedado sola, ¿no? Y si yo me fui llena, decía ella, ¿no? Y regresé vacía. Pero recordemos, hermanas, que esta decisión de irse la tomó ella juntamente con su esposo, de irse de su pueblo, irse a otro pueblo de extranjeros, donde paganos, donde no adoraban a Dios, sino ellos tenían otros dioses. Pero ellos decidieron irse. Y la Biblia no registra donde digan que ellos, su esposa Elimelech y sus hijos, hayan puesto en las manos del Señor esa decisión de irse a Moab. No lo dice, entonces quiere decir que no, ellos decidieron irse, y como dice el texto, eran el pedido de los jueces cuando cada quien hacía lo que quería. Ya en ese tiempo ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, nadie que los aconsejara, que les dijera si está bien que hagas esto o no hagas esto, sino que pues cada quien hacía lo que quería, y ellos tomaron esa decisión de irse a los campos de Moab. Pero y aquí pues Ruth, esta muchacha, fue una situación para ella muy difícil, en llegar a un pueblo que la repudiaban, y ellos le decían la moabita,
Y aquí entre nosotros como mexicanos, cuando decimos algo en diminutivo, es porque lo queremos reducir o lo decimos a veces de cariño. Dice uno muchachita, dice uno pequeñita, y como que quiere uno decirlo en pequeño, como de cariño, pero aquí Moabita era al revés, no era así. Moabita era repudiada, Moabita eran pueblos paganos y el pueblo de Israel no los quería. Entonces, al llamarle Moabita no era de cariño, más bien era como de ofensa, ¿no?, para ella. Y aquí vemos pues que cómo Dios va tejiendo la historia, esta historia tan interesante y de esta descendencia en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Ruth viene y forma parte de este pueblo. Pero aquí se desarrollan varios acontecimientos donde un descendiente de Elimelech forma parte de esta historia, donde Ruth va a los campos a recoger lo que sobra. Y en los campos en ese entonces los que sembraban, los agricultores, lo que dejaban al final ya no lo recogían porque era para los pobres. Y en este caso ella también fue a recoger a un campo, a recoger la cebada, el trigo, lo que sobraba. Sin embargo, ahí ella halló gracia delante de Boz, que era el dueño y que además era pariente de Elimelech. Y entonces allí ella vio la clemencia, la misericordia de este Boz, que era un hombre muy rico, dice la Biblia. Y él no la llamó moabita ni la llamó de otra manera. Él le dijo a ella, le dice, hija mía. Entonces se ve que Boz era una persona ya madura y Ruth era una persona pues joven, muy joven. Y Boz sabía, ya en el pueblo sabía lo que había hecho Ruth con su nuera, que la había traído, que la había cuidado, que estaba con ella. Y entonces ella halla gracia delante de Boz. Y resumiendo aquí, finalmente Boz la reconoce y Boz también decide redimirla. Es decir, Elimelech tenía algunas tierras ahí, pero como se fueron, había que volverlas a comprar a quien las estaba. Tenían todo el derecho de comprarla y el que la tenía que venderla. Y no había nadie ahí que hiciera eso. Y entonces Noemí pues no tenía recursos. Entonces con esta redención, al redimir la tierra, le pagaban al que tenía la tierra y entonces ya podían ellos seguirla cultivando para tener de qué vivir. Y Boz dice, pues, pero yo soy pariente, pero hay otro pariente más cercano que también la puede redimir. Entonces ya Boz arregla todo, va con los ancianos, dice ahí, de la ciudad y les dice pues que él quiere redimirla. Y cuando él reúne a los ancianos, pasa por ahí el que era el pariente más cercano de Elimelech. La Biblia no dice ningún nombre, pero que era un pariente más cercano y le dice, oye, pues quiero que tú redimas porque tú eres el pariente más cercano, ya está aquí Noemí y necesitamos resolver esta situación de ella. Entonces él dijo, no, bueno, sí, yo la voy a redimir. Pero cuando le dice, Boz le dice, sí, la vas a redimir, te vas a hacer cargo de las tierras, pero también te vas a
tomar como mujer a la viuda, entonces, de uno de los hijos de Noemí, entonces de Maleón, y dice, no, y al saber esto dijo, no, yo no puedo entonces redimir, mejor redime tú. Y entonces le cede el derecho a vos. Entonces vos redime la posesión de ellas y entonces ya Noemí tiene recursos para seguir viviendo, y no solo eso, que también la tomó como esposa, y de ahí en adelante pues la situación ya estuvo económica de ellas, ya fue diferente. ¿Y por qué es importante aquí? ¿Por qué entra Ruth ahí? Porque después de esto la Biblia nos registra que ella fue restaurada al haberse casado con vos, y entonces de ahí nace un hijo que le pusieron Obed, y entonces Noemí era Aya, dicen ahí, la que estaba, la nana, digamos, de Obed, del hijo de Ruth. Y esto es muy interesante porque aquí Obed dice que fue padre, en la genealogía, padre de Isaí, y ustedes saben que Isaí fue el padre de David. Y entonces ahí entra la genealogía que nos dice Mateo, que es el único que incluye una genealogía donde incluye mujeres, y le incluye precisamente porque forma parte de esta línea genealógica desde el punto de vista humano de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo más interesante es ver que Ruth, que era muy odiada por todos los pueblos, finalmente fue restaurada y fue aceptada en el pueblo del Señor. Hermanas, Mateo, cuando pone a esta mujer en la genealogía, es porque Jesucristo mismo vino también a restaurar, a consolar, a hablar al corazón de aquellos que han sido ignorados, de aquellos que sufren y nadie lo sabe o reconoce. Vino a salvar. El Señor Jesucristo vino a salvar. Y aquí vemos pues que Ruth fue restaurada y fue salvada juntamente con su suegra Noemí. Así que, hermanos, esta es una historia muy tierna, muy bonita, que está registrada en la Biblia, y es el comienzo de esta historia de salvación, porque a raíz de ahí vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta línea genealógica, es decir, de familia, del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Mateo la pone en su genealogía. Que Dios les bendiga, hermanas, y nos vemos en la próxima clase, que es el próximo martes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos diste de meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que estas historias, Señor, nos sirvan, Señor, de consuelo, de ayuda, Señor, para seguir adelante en tus caminos. Te ruego por esta sociedad femenil, Esther, Señor, que sigan siempre adelante, no importa las circunstancias, Señor, en que estamos, pero sabemos que tú, Señor, nos darás el momento que así tú lo determines, la oportunidad, Señor, de volver a nuestro templo y de volver, Señor, a alabar y decir tu nombre en ese lugar donde tú nos has puesto, y que estamos seguros que en el momento que así tú lo determines vamos a volver con alegría, alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Gloria por siempre al Cordero.
usar. Le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Amén. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.